Buenas tardes, los que se encuentran conectados el día de hoy. Vamos a arrancar con la semana número 5. Y hoy vamos a empezar a ver el tema de agrodecia, el cual trata, pues, a rasgos muy generales, el, el dividir un polígono en ciertas cantidades de fracciones o de acuerdo a ciertos parámetros eh, que en algún momento, pues, algún cliente va a requerir, ¿va? Solicitan. Y de acuerdo a algunos parámetros que pues nosotros como topógrafos eh, deberíamos ya de comprender, ¿ya? Entonces vamos a ver un caso práctico y si ustedes tienen ahí en la mano la computadora, pues inicien el AutoCAD, que vamos a todos los procesos que vamos a realizar, lo vamos a verificar en AutoCAD para ir viendo si lo que hicimos pues está bien, va. Entonces, y esto nos va a servir pues también a volver a repetir y a volver a ver lo que es los comandos de AutoCAD, ¿ya? Bueno, pues arrancamos. Como siempre, la dinámica es apagar mi videocámara y compartirles mi pantalla. A meter el día de hoy a tratar. Entonces, agrodecia. Pues la agrodecia pues, es una rama de la planimetría encargada del estudio y aplicación del conjunto de procedimientos utilizados para lograr el fraccionamiento o desmembración de terrenos. ¿Ya? Entonces, la agrodecia pues, es la encargada de realizar, que a través de este estudio, realizar diversos cálculos matemáticos para lograr fraccionar o lograr partir o lograr desmembrar eh, un predio, un polígono, un terreno, ¿ya? De acuerdo a los requerimientos del cliente o de acuerdo al caso práctico que vamos a ver. Asimismo, se entiende por fraccionamiento o partición de un terreno a aquel proceso analítico y de campo que transforma una propiedad o finca matriz en dos o más propiedades distintas, teniendo como característica especial que una de ellas conserva los datos de la finca matriz. Entonces, la mayoría, pues, parcela del abuelo. Entonces, si la parcela del abuelo, pues, ya está, ya tiene finca, folio, libro, inscrita en el registro general de la propiedad. Entonces, ese terreno pasa a ser una finca matriz. Cuando él empieza a heredar a sus hijos, la finca matriz crea unas nuevas inscripciones, ¿ya? O crea unas nuevas figuras de fincas con folio y libro, ¿ya? Pero todo tiene una matriz de donde inicia todo. Al igual que la parcela del abuelo, pues también nace de una finca más grande que, que esa parcela. Entonces se le llaman fincas matrices, ¿ya? Y por el área de Alta Verapaz, el área de Petén, ya, por ejemplo, en el área de Petén, donde yo tengo un poco más de conocimiento, el departamento se divide en 3 megafincas, ¿ya? Y que estas megafincas pues, le dan origen a todas las fracciones que en ellas se encuentran, a todos los terrenos que han sido comprados o adjudicados por el Estado. Y todas esas fracciones
pues vuelven a pasar a ser una finca matriz, porque esa porción o esa fracción de terreno va a dar origen a otras nuevas fincas. Entonces, y este es el proceso. Entonces la agrodecia nos va a ayudar a realizar el conjunto de procedimientos matemáticos, porque eso es lo que es, ¿ya? Para determinar o para empezar a fraccionar un terreno en diferentes, con tipos de áreas y a partir de un esquinero, ¿ya? Entonces, todas esas características el cliente nos lo da, porque nos dice, yo quiero que de este esquinero X, quiero que me divida mi terreno en dos, y lo que salga, pues una es para tal persona y la otra me queda a mí, ¿ya? Entonces, siempre va a haber una fracción que va a quedar a favor de la finca de origen, de la finca matriz, ¿ya? Ya si esa finca matriz la vuelven a dividir, pues pasa a formar fincas nuevas, ¿ya? Sin embargo, siempre va a quedar una fracción de la finca matriz, ¿ya? Como el último, y esa, pues, va a seguir manteniendo su origen con su finca foliolibro original o finca foliolibro de matriz. Y todas las demás y todas las que se desmembraron de esa finca o de esa parcela, pues van a tener su propio código registral, ¿ya? Que va a tener su número de finca, va a tener su número de folio, va a tener su número de finca. Entonces, a estos que se deben entender cómo es el fraccionamiento y por qué es que se dice de que transforma una propiedad o finca matriz en dos o más, teniendo como característica especial que una de ellas conserva los datos de la finca matriz. Y las demás, pues ya van a ser nuevas fincas. Y cuando hablamos de desmembración, pues se refiere a las operaciones que tienen por objetivo dividir una propiedad en dos o más parcelas con magnitudes y formas requeridas, ¿ya? Todas esas formas requeridas o magnitudes, pues nos van a dar los clientes, ¿va? O la persona interesada. Bueno, sin embargo, para poder ya entrar a detalle o ya entrar en qué son esos conjuntos de procedimientos, una de ellas, pues yo creo que en la mayoría pues ha visto este tema, que es la pendiente de una recta o la ecuación de una recta, ¿ya? O el famoso punto pendiente. Entonces, aquí es donde se pone en práctica esa teoría matemática, ¿ya? El calcular la pendiente de una recta. Bueno, entonces la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de abscisas, ¿ya? Pero ya con el caso práctico vamos a ir viendo a qué nos estamos refiriendo. Bueno, y se denota con la letra M. M va a representar la pendiente. Las abscisas, ¿ya? Recuerden, las abscisas están referentes a X y las ordenadas a Y. Si estoy mal, ¿cómo se llama? Me orientan, por favor. Entonces, y una de las fórmulas que se debe de utilizar al momento que nosotros estamos determinando una pendiente, pero a través de coordenadas totales, pues es esta la que ustedes logran ver, donde dice que M, que es la pendiente, va a ser igual a la diferencia, ¿ya? Entre Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. ¿Ya? Como vamos a trabajar con coordenadas,
esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Dependen principalmente de la inclinación de estas. O sea, que va a haber una abertura probablemente horizontal o de manera vertical, ¿ya? Pero va a haber una pendiente, ¿no? Entonces, las ecuaciones de las rectas dependen principalmente de la inclinación de estas, ¿ya? Entonces, la ecuación de la recta va a ser igual a y menos y1. Los valores que se le da a las letras va a depender de la interpretación del problema, ¿ya? Pero es sinónimo a lo que está en la fórmula pendiente, que es y2 menos y1. Va a ser igual a la pendiente por x2 menos x1. ¿Sí? O también van a ver ustedes que va a decir y menos y origen, ¿ya? X menos X origen, pero va a depender de cómo esté planteado. Pero básicamente es la coordenada Y2 menos la coordenada Y1 dividido la coordenada X2 menos la coordenada X1. Entonces, en ese orden va en función de cómo resolver la ecuación. Bueno, entonces, quedamos claros de que las ecuaciones de las rectas dependen principalmente de la inclinación de esas. ¿Ya? Ahora viene el caso práctico. El ejercicio trata de dividir un polígono en dos partes, de tal manera que, teóricamente, pues lo vemos un poquito complicado, pero si ya vemos el dibujito, ya podemos nosotros ir dándole forma a lo que el planteamiento nos está diciendo. Entonces, este polígono que tiene cinco vértices, ¿ya? Hay que dividirlo en dos partes y nos da un porcentaje, ¿ya? Dice que la parte del oeste, ¿ya? O esa división, y nos dice que va a partir del lindero en la estancia, que el nuevo lindero va a iniciar en el vértice o en el mojón o en el esquinero 1, ¿ya? Que sería la estación 1. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos las coordenadas del polígono, ¿ya? Que eventualmente, pues, vamos a plotearlo o vamos a reconstruir el polígono general, y cuando tengamos los datos de las áreas, de las fracciones, las divisiones, pues vamos a reconstruir cada polígono para ver si lo que hicimos matemáticamente, pues nos dio. Bueno, entonces estos son los dos datos que eventualmente deberíamos de tener. Tener la figura, el croquis del polígono, ¿ya? Tener sus coordenadas. Tener sus coordenadas. Y con esos datos, pues, iniciaríamos con el proceso de cálculo. La acción del polígono cuente con el 55% del área total. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Pues el cálculo de área por coordenadas totales, ¿ya? Que es la multiplicación cruzada. Entonces, aquí yo ya tengo los valores, ¿va? Tengo de que 0, empezamos con la estación 1, en X por Y. 0 por 40 me va a dar 0, ¿ya?
Menos 30 por 90 me va a dar menos 2700. 30 por 70 me va a dar 2100. 100 por menos 10 me va a dar menos 1000. 80 por 0, 0. ¿Ya? Arrancamos de la estación 1 y volvemos a caer a la estación 1. Cerramos el polígono. ¿Ya? Hipotéticamente lo estamos haciendo. ¿va? Entonces, con sus coordenadas. Iniciamos de 0, 0 y regresamos nuevamente a 0, 0. Entonces, este ejercicio, pues ya la saben, ¿va? Entonces, hacemos la multiplicación cruzada y nos da menos 1600. ¿Ya? Aplicamos la fórmula de área que dice que la sumatoria de y por x menos la sumatoria de x por y dividido 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que, determinamos que el área de ese polígono o de ese terreno equivale a 8.700 metros cuadrados. Más de una manzana, porque una manzana equivale a 6.894.82 y fracción. ¿Ya? Muchos lo redondean a 7.000 metros cuadrados. Entonces aquí hay más de una manzana de terreno. Bueno. O que es menor a una hectárea. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces ya conocemos el área. Ahora lo que nos solicita es de que una fracción debe de tener el 55% del área total. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos ver de muchas formas. Una podría ser una regla de 3. Es decir, que si 8.700 metros cuadrados equivale al 100% del polígono, ¿cuántos metros cuadrados equivaldrá al 55%? ¿No? O si no, lo podemos hacer como lo están viendo ustedes en este momento. ¿Ya? Multiplicar 0.55 por 8.700 metros cuadrados nos va a dar que el área 1, ¿ya? Va a ser equivalente a 4.785 metros cuadrados. Esos representan 55% del área total. Por lo tanto, el área 2, ¿ya? Hacemos el resto de la multiplicación. O sea, si puto 55 metros cuadrados. Bueno, entonces ya tengo el área 1 y el área 2. Lo que no sé, o sea, yo ya sé que inicia, o sea, iniciamos a 1 e iniciamos a tirar el lindero. ¿Ya? Lo que no conocemos es en qué punto es que corta, ¿ya? O que divide para el área 1, ¿ya? Y que nos dé 4.785 metros cuadrados. Entonces, eso es lo que vamos a determinar. Vamos a determinar la coordenada X y Y, ¿ya? De ese punto, el cual nos va a dar como resultado que el polígono va a quedar dividido con las áreas que nos están solicitando. Bueno, voy a hacer una pausa, voy a ver si tienen alguna duda. Siempre tratando de interactuar porque es la única manera que puedo. Ya. Bueno, no hay. Todos estamos bien entonces. Te decía, yo ya tengo la figurita, ya sé que de la estación 1, voy a
tirar el lindero. Lo que no sé es qué tanto se tiene que mover el lindero, ¿ya? Si va a estar pegado a la E3 o va a estar pegado a la E4, o si realmente la E1 a la E3 es el lindero que se debe de asumir porque ahí va a estar el área. O sea, no se sabe. Eso es lo que vamos a determinar, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proceder a calcular la ecuación de la recta, ¿ya? Porque eso precisamente es lo que tenemos acá, ¿no? Una recta que su origen es E1, ¿ya? Pero que no sabemos si va acá o si va acá. O sea, no sabemos realmente en dónde pasa. Lo que probablemente sí podemos conocer es de que dos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a determinar es esta coordenada, ¿ya? Esta coordenada de esa recta donde corta entre el lindero de E3 a E4. ¿Ya? Ese punto es el que queremos determinar. Pues necesitamos tener ahí a la mano la fórmula de la pendiente de la recta. Es pendiente va a ser igual a M y esta va a ser igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. ¿Ya? ¿Quién es X2 y quién es X1? ¿Quién es Y2 y quién es Y1? Pues eso ustedes ya lo deben de ecuaciones que son muy distintas, ¿va? O sea, vamos a encontrar la ecuación que da origen a la recta. ¿Ya? Entonces, la pendiente va a ser el ángulo de haber. ¿Cuánto es lo que se abre ya a partir de este eje? Probablemente el ángulo como tal no lo vamos a calcular, solo vamos a calcular el valor de pendiente, que es, si lo vemos de manera de nivel, el pendiente es el grado de inclinación. Solo vamos a generar o a calcular el valor de la pendiente, ¿ya? Que va a ser cuánto es lo que se está moviendo, ¿ya? En el eje tanto de las ordenadas como de las abscisas, ¿va? Bueno, por eso es que tenemos ahí los dos ejes, eje Y y eje X, ¿ya? Y la ecuación de la recta, pues es la que nos va a permitir establecer la ruta de trazo, ¿ya? Y nos va a dar como resultado la coordenada, ¿ya? Entonces, para eso es que necesito yo la fórmula dependiente de la recta y la ecuación de la recta, ¿ya? Iniciamos con la pendiente coordenadas E3 y E4. Entonces, en X2, en Y2, perdón, empezamos con la Y, en Y2 sería 70 menos 90.
Disculpen la interrupción. Bueno, entonces, tenemos aquí, hacemos la operación y nos da que la pendiente nos va a dar igual a menos 2 séptimos. Y este dato nos va a servir para poderlo llevar e introducirlo o sustituirlo en la siguiente fórmula, ¿ya? En la ecuación de la recta, porque dice que y2 menos y1 va a ser igual a la pendiente por x2 menos x1. Entonces, desarrollamos la fórmula e ingresamos los valores. ¿Quién es y1? 70. ¿Ya? Conocemos. ¿Ya? Pero si tenemos x1. ¿Y quién es x1? 100. ¿Ya? Entonces, esta sería la ecuación de la recta. ¿Ya? Pero aquí ya estamos, esta ecuación de la recta es la de la... Tal vez ustedes pensarán, pero si tenemos x2 y x1, sí. ¿Ya? Pero ahora nos estamos refiriendo de la recta. O sea, aquí tenemos un punto, tenemos X, aquí tenemos X y Y. ¿Ya? Y aquí tenemos X y Y. Pero lo que no conocemos son los valores de X y Y de la recta. Pero sí conocemos el valor de X y Y de 1. Por eso, para poder encontrar los resultados o los valores de la coordenada de la recta, ¿ya? Este Y2 es el que hace referencia a la coordenada del punto. Bueno, básicamente esto es lo que tenemos que encontrar. Las coordenadas de 1 sí las conocemos, y las coordenadas de X y Y no las conocemos. Pero vamos a hacer una relación con los datos que tenemos, ¿ya? Entonces, venimos y desarrollamos lo que es la ecuación, ¿ya? Entonces, asumiendo de que no conocemos los valores, pero sí tenemos algunos que nos van a ayudar a encontrarlo, que y2 va a ser igual a menos 2 séptimos por x. ¿Por qué? Porque yo multipliqué menos 2 séptimos por x menos 2 séptimos por 100, ¿ya? Y el menos 70 que vemos acá, lo pasé para acá. Por eso es de que me quedó como y2 va a ser igual a menos 2 séptimos por x más 200 dividido 7 más 70. Y entonces tenemos que, para la variable y2, ¿ya? De el lindero, y que eso va a dividir el polígono en 2 con las áreas que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, hipotéticamente aquí ya tenemos el valor de la coordenada y2, ¿ya? Entonces, este resultado pues lo vamos a trasladar a otro procedimiento, ¿ya? Bueno. Y empezamos a
a calcular la ecuación. Entonces, el punto pendiente, ¿ya? Que es este punto. ¿Ya? No específicamente este, sino que el punto en donde corta la recta sobre el lindero de E3 a E4, ¿ya? Entonces aquí tenemos un punto de la pendiente o un punto de la recta. Y tenemos como coordenadas de ese punto, en X es X, no la conocemos. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, otro dato que tenemos que tener en cuenta es nuevamente a cuánto equivale el 55% del área que nos están pidiendo, ¿ya? Que es de 4.785 metros cuadrados. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para poder determinar las coordenadas X y Y del punto pendiente o del punto de la recta. ¿Y qué hacemos? Desarrollamos nuevamente el cálculo de área, ¿ya? Pero con los valores de estación 1, estación 2, estación 3, el punto de la recta y nuevamente E1, E2, 3, aquí es P. Y aquí es 1. Error de tipeo. Entonces tenemos el punto pendiente. Lo voy aquí a suscribir. El punto pendiente. No lo conocemos. Conocemos ya el valor de Y, solo que en una terminología de fórmula, que hay que despejar X. Cuando despejemos X, pues ya vamos a tener la coordenada de Y eso nos va a facilitar conocer X. O al revés. Pero ahí lo van a ir viendo. Bueno, entonces, ingresamos o consideramos los valores de E1, E2, E3. Veamos el procedimiento del cálculo de área por coordenada total con estas coordenadas que ya tenemos. ¿Ya? La diferencia es de que tenemos hipotéticamente las coordenadas de X y Y del punto de corte. ¿No? Y hacemos lo mismo. ¿Ya? Multiplicamos cruzado. ¿Sí? Entonces, y estos son los valores que me da. Entonces, tenemos de que para 0 por 40, 0. Menos 30 por 90, 2.700. 30 por menos 2 séptimos por X más 690 dividido 7 es la coordenada o la multiplicación, el cual la vamos a desarrollar. ¿Ya? Y X por 0, 0. Y para Y, 0 por menos 30 nos da 0. 40 por 30 me da 1200. Y 90 por X, 90X. Y toda la coordenada de Y en este punto, en el punto pendiente, por 0, va a ser 0. ¿Ya? Eso nos va a permitir ir despejando la fórmula. Pues tenemos el punto pendiente y aquí tenemos el desarrollo. Entonces, esto ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿va? Hacemos la sumatoria de Y por X y me va a dar, la sumatoria va a ser igual a 1200 menos 90X. ¿Ya? Acá está muy fácil de comprender, ¿va?
menos 2.700 más la multiplicación que se llevó a cabo acá, de 30 por menos 2 séptimos por X, y de 30 por 690 dividido 7. Esta multiplicación es el resultado que ustedes ven acá. Entonces, ya teniendo este resultado, lo del paréntesis, pues por ende va a cambiar, no va a cambiar demasiado en signos, pero sí vamos a eliminar el paréntesis. Entonces, decimos, la sumatoria va a ser igual a menos 2.700, más por menos 60 dividido 7 por X, más por más, y me da 20.700 dividido 7. ¿De dónde saco 20.700? Pues es de la multiplicación de 30 por 690, ¿ya? Deben de hacer la sumatoria o la multiplicación o la resta de los quebrados, tal como está. Bueno. Y luego, pues vamos a eliminar términos semejantes. 1.800 dividido 7. Y solo bajamos el valor de menos 60 séptimos por X, y eso es la sumatoria de X por Y. Bueno. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a utilizar la fórmula del área. Aquí se me olvidó colocarle que todo esto es dividido entre 2. Entonces, el área va a ser la sumatoria de Y por X menos la sumatoria de X por Y. Y tenemos este resultado. Tenemos de que área va a ser igual, entre paréntesis, 1.200 menos 90X, menos, entre paréntesis, 1.800 dividido 7 menos 60 dividido 7 por X. Vamos a sacar los valores de menos por más, me va a dar menos, y me va a dar menos 1.800 dividido 7. Y menos por menos me va a dar más. Omitan este signo. Aquí es más. Entonces, más 60 dividido 7 por X. Todo eso dividido 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Operamos 1.200 con 60 séptimos por X, ¿ya? Y menos 90X menos 1.800 dividido 7. Y nos va a dar este resultado que vemos acá. Y aquí continuamos despejando, ¿ya? Ahora vamos a despejar el 2 y lo vamos a pasar a la par de la a la par del área. Y entonces nos da 2A igual a 6.600 dividido 7 más 690 dividido 7 por X. ¿Ya? ¿Por qué 2A? Porque el 2 estaba dividiendo todas las cifras que ustedes ven ahí, y cuando pasa al otro lado pasa a multiplicar. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y lo que está multiplicando pasa a dividir. Y por ciento, que es 4.785. ¿Ya?
Y esto va a ser igual a 6, todo el resto de valores. Seguimos despejando la fórmula. Entonces, el 6,600 que estaba aquí sumando, ahora pasa del otro lado y pasa a restar. Y queda la fórmula de esta manera. 690 dividido 7 por X. Seguimos despejando. Y lo que estaba acá, en 690 dividido 7, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está en y el numerador pasa al denominador. ¿Mm? Entonces, todo esto va a multiplicar a todo lo que ya teníamos en esta primera parte. ¿Ya? Entonces son 7 divididos 690 para representar el valor de X. Entonces, despejamos y esto es lo que tenemos. Entonces tenemos como X igual a 2013 dividido 23. Esto traducido en valores numéricos con decimales, no fraccionarios. Nos da que para la coordenada X vamos a tener 87.521.739. Vamos a agarrar todos los valores porque cuando lo introduzcamos a AutoCAD y hacemos una mala aproximación, va a variar un poquito, no va a ser mucho, pero mientras más cifra tenga un dato, una coordenada, más preciso es la ubicación del punto. Va, entonces ya encontramos X. Ya encontramos X. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos y retomamos la coordenada Y que habíamos identificado, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir X por el valor que ya encontramos. ¿Mm? Entonces decimos, Y2 va a ser igual a menos 2 séptimos por 2013 dividido 23. ¿Por qué uso fracciones? Porque me va a tirar un dato más preciso. Si tomo ese valor que me dio 87.52, probablemente varíe un poco. Entonces, sin embargo, pues preferiblemente hagámoslo de esta manera. Como estamos operando fracciones, en fracciones todos. Entonces, multiplicamos ese valor de 2 séptimos por 2, luego nos vamos. Y aquí es la parte donde tenemos que concluir. Entonces, para Y2 va a ser igual. Anoten. A 1 a 1 dividido 23. Y esto va a ser igual a 73 56 73.56 52 739.
Va. Entonces ya tenemos X y ya tenemos Y. Este punto lo podemos nosotros introducir al AutoCAD y ya podemos nosotros tirar nuestro lindero. ¿Ya? Pasemos toda la información a un Excel para poder reconstruir el polígono a través de las coordenadas. Pues, sabemos que para X es 87.52, 1739. Para Y, 73. Punto. Nuestras coordenadas. Ahora vamos a concatenar. Concatenamos la primera coordenada, comillas, coma, perdón, abro comillas, coma, cierro comillas, coma, la otra coordenada, enter. Y ahí tenemos nuestros puntos. Pero también vamos a dibujar el polígono
Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar igual. Concatenar. Punto. Abro comillas, coma, cierro comillas, coma, ingreso a la otra coordenada y ya lo tenemos. Entonces vamos a dibujar los dos polígonos. ¿Ya? Entonces vamos a abrir nuestro AutoCAD. Jonathan, el más menos del 60 dividido 7x está bien. Vamos a ver. Me imagino que te referís a este punto. Más o menos 67. Ahí cambió el signo. Más por menos es menos. Y más por más es más. No sé si a esta operación te referís, Ludwig. Vamos a ver. ¿En dónde, Wendy? Aquí tenemos 90x y aquí 60 dividido 7x. Como son términos semejantes, aquí se suman y solo se copia la x. No sé si a eso te referís, Wendy. Unidad de dibujo. Lo vamos a dibujar como que vamos a introducir Azimuth para no perder la práctica. Configuramos el ángulo, configuramos el tipo de longitud, que es decimal, precisión. Aquí la agrandé un poquito por las coordenadas que determinamos. La escala va a ser en metros y la dirección al norte. Vamos a aceptar. Voy a configurar mi icono o símbolo de punto. Y voy a irme a multipoint. Me voy a la coordenada, me voy aquí a archivo Excel. Y aquí tenemos nuestros puntos. Y vamos a dibujarlo con PL y con la orientación que nos dice, ¿va? De E1 a E2, a E3, a E4, a E5 y cerramos el polígono. Y ahí tenemos el polígono.
Si gustan, también podemos introducir el punto que determinamos, que fue en X 87.52, 1739, y el otro fue 73.56, 52, 1739. Y ahí tenemos el punto. Acá hay una parte que se denomina manejo de capas. Lo voy a meter a por general. Entonces, cuando yo no quiera ver el polígono, bueno, voy a apagar el pol general porque voy a meter el polígono que nos solicitaron, que es este. Me voy a polilínea, a multipunto, perdón, a multipoint, pego las coordenadas y ahí lo tengo. Vengo yo con PL, voy a crear el polígono. Con letra C cierro el polígono. Y si quiero verificar el área, le doy dos veces A, Enter, oprimo O de objeto, Enter, y ya elijo el objeto. Y tenemos un área de 4.784.999999. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer área que teníamos? Era de 4.000. Voy a crear una subcapa. Tienen que buscar Layer Properties. ¿Ya? Está en esta parte. Y aquí hay un botón que se llama New Layer. Le damos clic y le damos desmembración. Bloqueo todo el polígono con sus puntos y lo voy a meter a esa capa. Y aquí tengo, y si enciendo la desmembración, y esta es mi área 1, lo puedo identificar con un hatch. Escribo hatch. Me va a habilitar una nueva ventana. Entonces, como ven,
tenemos el polígono general, tenemos la desmembración, área 1 y área 2. Prácticamente, si ya nos dio el área que estábamos buscando, porque lo que estábamos buscando era la coordenada por donde iba a ir la dirección del lindero, ¿ya? Para determinar el área, oprimo 2 veces A, oprimo O de objeto y selecciono el objeto. Se va a remarcar, le doy clic y ya me tira el área en la parte inferior izquierda y con todo el perímetro, ¿ya? Entonces, hay un error de 0.0001, ¿ya? Que no es nada. Entonces, ahí ya tenemos dividido el polígono en 2 partes iguales, no, en 2 partes, uno que es el de 55. Me vas a disculpar, Edwin, pero yo diapositivas no tengo. Trabajamos con un Excel y de ahí partimos y con eso iniciamos. Y todo lo que he platicado, hemos conversado, es sujeto de evaluación, ¿ya? Vamos por parte. Así que diapositivas no tengo. La que tengo solo son 2 de la 4ª y 5ª semana, ¿ya? Pero son ejercicios de la 4ª semana, del 1 al 4, son ejercicios que su origen es un Excel. De ahí te puedes basar. Y la única teoría que he dado en una diapositiva es la de hoy. De ahí todo es platicado y todo lo que las dudas que han tenido. Mira, ¿dónde iniciamos? Iniciamos en esta parte del loading. Tenemos el polígono, tenemos las coordenadas del polígono, esas son coordenadas totales. Calculamos el área. Dividimos el área con el porcentaje que nos está solicitando, ¿no? Entonces, identificamos a dónde es que debe ir el lindero. O sea, no sabíamos con exactitud en qué parte iba a cortar el nuevo lindero al lindero E3 a E4. De ahí procedimos los valores de la coordenada y tuvimos como pendiente. La pendiente que estamos determinando acá es la E3 a la E4. Acá hay una pendiente, ¿ya? Entonces la pendiente es menos 2 séptimos. Y la ecuación de la recta que estamos aquí tratando de resolver es la recta que va de E1 al punto pendiente, ¿ya? Entonces, por eso ingresamos los valores de E1. O sea, lo que estamos aquí identificando los valores de este punto de corte. Por eso tenemos cuando se determina el valor de corte aquí de la coordenada, pues, son valores de la E4, ¿ya? ¿Por qué? Porque el
el lindero va de E3 a E4. Por lo tanto, prácticamente lo que estamos tratando de hacer es pegar un regresón para determinar en dónde está la X y Y del punto del nuevo lindero. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos la coordenada de Y, ¿ya? Del nuevo punto, ¿ya? De la nueva coordenada ya tenemos Y, ¿ya? Que es todo esto que engloba, ¿ya? Menos 2 séptimos por X más 690 dividido 7. Esta es una coordenada, solo que no ha sido despejada la variable o la incógnita. Y como aquí hay dos incógnitas, tenemos la Y y tenemos la X. Por lo tanto, esa incógnita la vamos a ir despejando de manera eventual, porque hay otros datos que están inmersos dentro de la operación o dentro de los procesos. Entonces esta Y2, ¿ya? Que aquí está, ¿ya? No sé si lo logran ver. ¿Sí? Voy a quitar esto. ¿Sí? Entonces, esta Y2, ¿ya? O esta coordenada Y del nuevo punto, de la nueva coordenada, lo voy a utilizar hasta el último procedimiento matemático, ¿ya? En donde sustituimos los valores de X, porque ya encontramos el valor de X, y acá en esta coordenada Y, la incógnita, una de las incógnitas es X, pero como en este procedimiento ya resolvimos X, 23, pero es el equivalente en fracción de la coordenada. Lo trabajamos de esta manera para tener un poco más de precisión en cuanto a los resultados. Lo podríamos trabajar con 87.52, 1739, pero se nos puede alterar un poco, no es mucho, ¿eh? Pero si vieron, con manejar todo en fracción, pues fue de menos de una milésima, ¿ya? Entonces, introducimos, o sea, sustituimos el valor de X y ya tenemos como Y2, 73.56, 52, 1739. Esa es la coordenada Y de ese nuevo punto, ¿ya? Bueno. Bueno, Erwin, ya creo que te aclaré la duda, no hay más. Si le diera 6.600. No te preocupes, a mí también me estaba dando un poco de error en cuanto a eso. Porque a veces el perder el orden de la operación, pues a veces tiende a variar. Bueno, empecemos acá, dice área. Entonces, el área, o sea, todos sabemos de que es la sumatoria de Y por X menos la sumatoria de X por Y dividido 2. ¿Ya? Vamos a ver si eso es lo que me está dando. 6.600 dividido 7. ¿Ya? Bueno. ¿Y cómo me dio? Revisemos esta parte donde dice X por Y. 0 por 40, 0. Menos 30 por 90, menos 2.700. 30 por todo lo que consta o lo que contiene la coordenada Y. X por 0, 0.
Y aquí es donde tenemos probablemente, lo voy a... Va. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, englobo todo en una misma fórmula. Esto que está en paréntesis se resolvió acá. Esto. ¿Por qué? Porque 30 multiplicó a 2 séptimos, ¿ya? Y nos dio menos 60 séptimos por X. De ahí multipliqué 30 por 600. Luego, ¿qué fue lo que hice? Eliminé términos semejantes, o sea, operé términos semejantes. ¿Y quién es el término semejante aquí? Pues menos 2.700 más 20.700 dividido 7. ¿Ya? Entonces, esa sumatoria o esa diferencia, como lo quieran ver, métanlo en su calculadora, ¿ya? Menos 2.700 más, ingresan la fracción de 20.700, le va a dar como resultado 1.800 dividido 7. Y como el otro término no tiene semejanza con ninguna, pues solo se copia y se baja. Y da menos 60 dividido 7x. Entonces, aquí ya tenemos un valor, el valor que nos va a servir en la próxima, en la próxima diapositiva. Y acá está. En la sumatoria de y por x no hay mucho que discutir porque 1200 menos 90x, ahí estamos bien, ahí no hay más operación que realizar. En cambio, en x por y, sí. ¿Ya? X. Esto que está englobado en paréntesis, todo lo sacamos de paréntesis todos los valores. Y aquí nuevamente lo que hice fue eliminar términos semejantes, o sea, operar términos semejantes. 1200 menos 1800 dividido 7. Este es un término semejante. Y de ahí menos 90x más 60 dividido 7x. ¿Y por qué es el término semejante? Por la variable x. Operé cada una de esos dos, de esos dos términos semejantes, y me dio como resultado que 1200 menos 1800 dividido 7 me da 6600 dividido 7. Y 90x más 60 dividido 7 por x me da 690 dividido 7 por x. ¿Ya? Y aquí están los 6600 que no hallamos de dónde salió. ¿Ya? Que fue la operación entre 1200 ¿sí? Entre 1200 menos 1800 séptimos. ¿Ya? Esa fue la operación. Lo ingresas en tu calculadora, ingresas la fracción en tu calculadora y te va a dar 6600 dividido 7. Y se te da un número que sirve para ingresar fracciones y te va a tirar la fracción como tal, así como lo estás viendo. Para concatenar, va, ok, está bien, Kevin.
Va. La concatenación. Vea, pues. Siempre yo asigno una nueva columna de X, Y para dejar indicado que eso es lo que realmente necesito como resultado de la concatenación. Entonces me voy en la primera fila de E1 y voy a decir, le puedo dar doble clic a la palabra que me aparece en azul, le doy doble clic y me aparece concatenar. E ingreso la primera coordenada, que es X0. O sea, E1 sería 0 en coordenada X0. Le doy coma, abro comillas, oprimo otra vez coma, cierro comillas, vuelvo a oprimir coma, pero esa coma es la que me va a servir para ingresar otro texto, que es las coordenadas Y. Ya sea que le dé enter o le dé cerrar paréntesis y le doy enter. Y ya me concatenó la coordenada. Y como este proceso es el mismo que debo de realizar en cada una de las filas por cada coordenada, pues lo arrastro en la parte inferior derecha, me aparece una cruz de color negro, lo arrastro hasta donde debo, ¿ya? La E1, eso me sirve para áreas. Entonces, tengo acá la coordenada ya concatenada. Entonces, esta concatenación ya me sirve a mí para pegarlo en AutoCAD haciendo uso del comando multipoint. Gisley. Bueno, eh, para buscar las capas. Te tenés que ir acá, mira, donde dice, primero en Home, luego tenés que buscar, dice AutoCAD Layer. Acá en esta parte. Voy a pegar en una hoja Word para que lo veas bien. Ahí está. Espero que todos lo estén viendo. Entonces, ahí es donde yo genero empiezo a clasificar mis capas, ¿ya? Si tengo más de un polígono o tengo más de un proceso, por ejemplo, con lo que hicimos, generé 2 polígonos, pero no quiero que cuando yo ya quiero realizar alguna operación con un polígono específico, no no me va a permitir o sea, sí me va a permitir, pero va a tender a que cree errores o confusión a la hora de hacer los procesos, ¿ya? Entonces, ir clasificando cada objeto geométrico, cada polígono. Si quiero ingresar texto, le creo una capa para texto. Si quiero ingresar eh, cotas, pues creo una que necesite, ¿va?
Vamos a ver. Bueno, yo pues, no sé qué lineamiento, pero los comandos son los mismos. Ya sea AutoCAD Map, ya sea AutoCAD, los comandos son los mismos. No sé en qué puede variar. Si fueras tan amable de serme más específico, pues tal vez entendería a qué te referís. Kevin, a ver. Ok, Kevin. Bueno, explicando lo que decíamos al inicio. ¿Por qué una fracción queda en la matriz? Porque lo que se va a desmembrar fue lo que determinamos, el área del 55% del área total. O sea, la fracción que contiene el 55% del área total. Eso es lo que se va a desmembrar. Y en el registro general de la propiedad se va a inscribir esta desmembración. ¿Ya? Y se va a desmembrar de la inscripción original, de la inscripción matriz, ¿ya? Que sería del polígono general. Por lo tanto, cuando este polígono, este terreno, propio código predial o propio código registral, que es una nueva finca, con su nuevo número de finca, nuevo folio y nuevo libro, ¿ya? Y en la inscripción va a hacer referencia que se desmembró de la anterior, ¿va? Que sería del polígono general. Por lo tanto, solo que el área ya la va a tener, ya va a estar registrada el área descontada o el área desmembrada, pero no se va a modificar su inscripción, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan una consulta a distancia, ingresan una finca matriz o del predio matriz, ¿ya? Y cuando se van a la finca nueva, hacen la consulta de la finca nueva, van a ver reflejados también la mención de que se desmembró de la finca X o tal, ¿va? ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra duda? Ya estamos llegando. Va, otra vez. Igual, concatenar. ¿Le puedo dar tabular? ¿Ya? Selecciono la primer coordenada. Oprimo coma. Abro comillas. Oprimo coma. Cierro comillas. Oprimo coma. E ingreso la segunda coordenada. Cierro paréntesis y enter. Arrastro. Arrastro hasta el punto pendiente. Y ya tengo mis coordenadas concatenadas. ¿Cuál es para el polígono general? Nuevamente, me voy a la primera estación. Igual concatenar. Elijo la primera coordenada. Tecleo coma. Tecleo comillas. Otra vez coma. Tecleo cierro comillas. Tecleo coma.
y selecciono la segunda coordenada. Le doy Enter y ya tengo la concatenación. Le puedo dar a arrastrar o darle doble clic en la parte inferior donde está la flechita en la cruz negra. Y ya me la tiró. Bueno, vamos a hacer un repaso. Vean, pues, se desea dividir un polígono en dos partes. Una fracción debe de tener el 55% de la área total. Y nos dice que va a arrancar a que el tindero empieza a trazarse desde la estación 1. ¿Ya? Tenemos la figura del polígono. Tenemos las coordenadas del polígono. Entonces, ¿qué hacemos? Debe de coordenada total, ¿ya? Que es cruzado. Y nos va a dar, esto ya lo saben, ¿verdad? Ya nos da la sumatoria de y por x y la sumatoria de x por y. Aplicamos la fórmula de área y nos da que el polígono en sí, el área total del polígono corresponde a 8.700 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora le voy a calcular a cuánto equivale el 55%. Lo puedo hacer con una regla de 3 o multiplicando 0.55 por 8.700 y me da 4.785 metros cuadrados. Y como ya sé que son 55, pues ¿cuánto me hace falta para llegar a 100? 45. Multiplico 0.45 por 8.700, me va a dar 3.915. Entonces, y aquí tenemos una representación del lindero que estamos buscando, el punto donde debe de cortar al lindero E3 a E4. ¿Qué hacemos? Pues necesitamos tener datos de E3 a E4. ¿Ya? Y la pendiente de la recta, la fórmula. Y la fórmula de la ecuación de la recta. Las dos fórmulas se combinan para poder determinar la coordenada de corte o del punto pendiente. Bueno, entonces operamos la pendiente. Ingresamos los valores, sustituimos los valores de Y2, Y1, X2, X1. Realizamos la operación, que es muy sencillo, y nos da que la pendiente equivale a menos 2 séptimos. Y en la ecuación de la recta, pues vamos a, como ya les dije, acá hice una mala interpretación, pero no es que estén tan mal, sino que porque lo que queremos conocer, esta X ya la conocemos. ¿Ya? Esta X no la conocemos. Entonces, y por eso es que estamos utilizando los valores de E4, porque lo que eso nos va a permitir pegar un regresón a un punto en específico, y ese punto es la coordenada Y y X. Entonces, ¿quién es X1? Pues 70. O sea, ¿quién es X1? Es 100. ¿Y quién es Y1? 70. X2 y Y2 no la conocemos porque es la que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, hace rato les planteé mal el asunto, pero pues también uno tiende a equivocarse, ¿no? Pero esto es lo que realmente se necesita hacer. ¿Por qué tomamos los valores de E4? La coordenada de E4, polígono 2. ¿Ya? Entonces, despejamos la fórmula de Y2 y nos da que Y2 es menos 2 séptimos por X más 690 dividido 7. Y este valor
es el que vamos a volver a retomar hasta el último cálculo. Entonces, ¿y qué hicimos? Pues identificamos la coordenada de punto pendiente, o sea, ya relacionamos todo, el área que es del 55% y determinamos calculamos el área en función de la coordenada punto pendiente, ¿ya? Entonces, desarrollamos la multiplicación cruzada y nos va a arrojar un dato, ¿ya? Es el mismo sentido de multiplicar cruzado, solo de que en X por Y tiene cierta particularidad que hay que tener paciencia y hacerlo de manera ordenada para que nos dé el dato, ¿no? Entonces, ahí va implícito ley de signo, la forma de operar fracciones, ¿ya? Entonces, y nos va a dar como sumatoria de X por Y, 1800 dividido 7 menos 60 dividido 7 por X, en X por Y. Y en Y por X, pues ahí no hay mucha complicación, ¿ya? 90 por X, 90X, 40 por 30, 1200, 0 por menos 30, 0. Entonces, no hay mucha complejidad ahí. De ahí, retomamos la fórmula de área y empezamos a resolver matemáticamente. ¿Bien? Vamos despejando las variables, las incógnitas, y 37.52 y 1739. Con esa X despejada empezamos a buscar la Y, la coordenada Y del punto pendiente. Sustituimos el valor de X en la fórmula de Y y despejamos, ¿ya? Y eso sería por todo el día de hoy. Carlos Antonio Tunchon, ¿cómo sería la solución de un terreno que no tiene dimensiones que dicen escrituras registradas? Mira, en los tiempos pasados, pues siempre han habido, probablemente plano como tal, no, pero en la primera inscripción de dominio hay información en relación. Por ejemplo, al norte mide 100 metros, al sur mide 300, al este mide 200, al este mide 400, ¿ya? Sin embargo, eso no quiere decir de que no podamos nosotros realizar una desmembración, ¿ya? Toda desmembración para un terreno que ya se encuentra inscrito, las escrituras pueden no tener plano, pero sí traen indicaciones, las dimensiones de sus lados o de sus linderos, siempre están, es en la primera inscripción de dominio, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, las donaciones o las adjudicaciones que ha hecho el Estado a personas particulares o necesitadas, entre comillas, hay una primera inscripción. Antes, en el tiempo del caso PT, en el tiempo FIDE INTA, más que todo INTA, la primera inscripción recaía nuevamente a favor de la nación. Y ahí, en esa primera inscripción de dominio, es donde se encontraba establecido las dimensiones del terreno en cuanto a sus colindancias, con quién colinda y cuánto es lo que colinda, a cuánto colinda. Y también en otras ocasiones, pues, han habido planos simples que tienen su derrotero, ya sea en rumbo o ya sea en azimut, ¿ya?
Incluso incluso del rotero en cuanto a los ángulos solo están en grados y minutos. Igual en rumbos, grados y minutos. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, nos vemos la próxima semana.